El medio ambiente es la superficie terrestre en la que convivimos con los elementos naturales que nos rodean, como la atmósfera, las aguas, el suelo, la flora, la fauna y la forma de relieve. Como parte de una sociedad nos relacionamos constantemente con otras personas y tomamos decisiones que modifican la naturaleza y originan una variedad de construcciones. Tanto los elementos y procesos naturales como aquello que se origina por el accionar de las personas forman el medio ambiente en el que vivimos. Los organismos obtienen del ambiente todos los elementos que necesitan para vivir, desde el aire y el agua hasta el refugio y alimento. Mantener el equilibrio del medio ambiente es fundamental para mantener la vida en la Tierra tal como la conocemos. Los problemas ambientales. Las condiciones ambientales pueden beneficiar o perjudicar a las personas. En este último caso se trata de problemas ambientales. Algunos de estos problemas son muy difíciles de predecir, revertir o afrontar. Un ejemplo son los terremotos. Los más frecuentes son los productos de las actividades humanas, como la contaminación, y en general pueden ser evitados. El impacto ambiental es el efecto que puede provocar la intervención del ser humano sobre el medio ambiente. Los países son obligados a realizar estudios de impacto ambiental. Estos estudios se pueden realizar con carácter preventivo o correctivo para afrontar los problemas causados. Los problemas ambientales pueden ser local o global, siempre empiezan por algún tipo de impacto negativo en la naturaleza. El cambio climático es la variación en el clima de una zona o región. Esto se debe a que los fenómenos atmosféricos son variables y que las condiciones climáticas varían en sus parámetros en el transcurso del tiempo. A este fenómeno se lo conoce como variabilidad natural del clima. Los cambios climáticos actuales se desarrollan en periodos más cortos y pueden afectar severamente los ambientes y las actividades en gran parte del planeta. En los últimos 100 años, la temperatura media global de la atmósfera ha aumentado. La teoría más aceptada es que existe un incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros. Este retiene la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. El incremento del efecto invernadero es un proceso de contaminación de la atmósfera debido al aumento de la emisión de gases a causa de las actividades humanas. La degradación del suelo ocurre cuando se alteran esos orientes, especialmente el más superficial, que tiene las características necesarias para permitir el desarrollo de la vegetación. La pérdida de fertilidad de esta capa se produce por la erosión o la contaminación. La erosión es un proceso del cual los agentes erosivos desgastan la capa fértil del suelo, pero actividades humanas pueden intensificar estos procesos erosivos. Esto sucede cuando se elimina la vegetación, que funciona como protección para los suelos, ya que las raíces de las plantas forman una malla que fija el suelo y evita que el agua, lluvia, lo arrastre. La contaminación del suelo se puede generar por el excesivo o mal uso de productos químicos. Para detener la degradación del suelo se pueden reforestar las zonas deforestadas con las especies más adecuadas a las características del suelo, usar abonos ecológicos, controlar o disminuir la contaminación, aplicar rotación de los cultivos para no agotar los nutrientes, luchar contra la pobreza, ya que una población pobre no puede abonar ni adoptar técnicas de cultivo y sistemas de riego que le permiten mejorar sus tierras sin agotar. Algunas de las consecuencias de la degradación de los suelos pueden ser la escasez de agua, la inseguridad alimentaria y nutricional, aceleración del cambio climático, pobreza e inseguridad social, migración y reducción de los servicios ecosistémicos. Entre las consecuencias del calentamiento global pueden mencionarse las siguientes: un progresivo deshielo de los casquetes polares con las consiguiente subida de los niveles de los océanos, una mayor frecuencia de episodios de huracanes y tornados, olas de calor y de frío, sequías e inundaciones. Además, los cambios climáticos podrían afectar de diferente modo distintas zonas de la superficie terrestre. Por ejemplo, en unas prevalecerán las sequías y olas de calor, y en otras las precipitaciones de olas de frío o de calor. Esto genera distintos efectos. Por ejemplo, en las zonas con mayores precipitaciones
aumenta la producción agrícola. Por el contrario, en las de mayores sequías la actividad se vería muy limitada. La creciente deforestación es otro de los grandes problemas ambientales del momento, en unas regiones más que en otras. La disminución de los recursos forestales se debe principalmente a la acción humana. Si bien los bosques son una importante fuente de materias primas, no siempre la deforestación indiscriminada está ligada al uso de los árboles, sino a su reemplazo por otras actividades, como la agricultura y la ganadería, la extracción de minerales o hidrocarburos, o la plantación de otras especies arbóreas. Los bosques cumplen múltiples funciones o servicios ambientales. Por eso su ausencia produce un desequilibrio y así sobrevienen nuevos problemas. Por ejemplo, con la tala de árboles, el suelo queda desprotegido y susceptible a la erosión, lo cual puede provocar inundaciones. Además, al deforestar se atenta contra la biodiversidad, es decir, la variedad de especies de plantas y animales. Existen implicancias de la deforestación sobre el calentamiento global, ya que los bosques se quedan con buena parte del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. La biodiversidad se define como la variabilidad de genes, especies y ecosistemas presentes en un espacio determinado. Por ejemplo, si se extingue una especie, se pierde de forma irremediable toda la información genética que poseía. Los lugares con mayor biodiversidad son las zonas cálidas y húmedas. Actualmente, la biodiversidad está sufriendo un retroceso devastador debido a la actividad humana. El ritmo de extinción de las especies se ha acelerado drásticamente y se calcula que en la actualidad es por lo menos 400 veces mayor que el que existía antes de la aparición del ser humano. La actividad humana es la principal causante de la pérdida de especies. Se estima que de forma natural desaparecen no más de 10 especies al año. En cambio, desaparecen 25.000 especies al año por las siguientes actividades: modificación y destrucción de ecosistemas por la urbanización, creación de carreteras y campos agrícolas, cacería no moderada y sobreexplotación de la fauna, deforestación, contaminación de los cuerpos de agua, uso no moderado o inadecuado de agroquímicos, incendios forestales,